Hoy se dictará sentencia en el caso del joven Fair Leonardo Porras. ¿Lo recuerdan? Este joven fue víctima del mal llamado falso positivo en Soacha. Tenemos hoy invitados especiales que nos van a ayudar a recordar tan difíciles momentos y a hacer un balance de ese crimen que azotó a muchas familias colombianas. Procedo a presentarlas. Es Lucelena Ramírez, muy buenos días. Buenos días, Oscar. Buenos días a los televidentes. Defensora de Derechos Humanos, integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE. También está con nosotros Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras, víctima de los falsos positivos. Buenos días, gracias por la invitación. Bienvenida. Y doña María Ubilerma Sanabria, también su hijo Jaime Steven Valencia, de solo 16 años, fue víctima de este crimen. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Osquita, por invitarnos a este programa tan maravilloso. Gracias. Siempre serán bienvenidas. Lucelena Ramírez, hagamos un balance de esos crímenes mal llamados falsos positivos. ¿Cuántos fueron y en qué condiciones de justicia están? Bueno, la Fiscalía General de la Nación al mes de junio del año pasado registró 1.622 casos que involucraban 3.963 miembros de la fuerza pública, la mayoría de ellos integrantes del Ejército, y se habían registrado para ese momento 148 condenas. Es importante que los televidentes tengan claridad de a qué nos referimos cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales. Se trata de asesinatos en civiles registrados por la fuerza pública, que en estos casos son mayoritariamente cometidos por el Ejército Nacional de Colombia. Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia desafortunadamente se han registrado hace muchos años. Dirigentes campesinos, sindicales, estudiantiles han sido presentados por el Ejército Nacional y por la policía como bajas en combate, es decir, como si hubieran sido guerrilleros. En los años 2007 y 2008 se presentaron unos casos que fueron muy publicitados, que fueron muy conocidos y que hicieron que se pusiera el ojo sobre estas violaciones graves a los derechos humanos, pero se siguen registrando. El representante a la Cámara, Iván Cepeda, tomando registros de organizaciones defensoras de derechos humanos, en abril pasado registró que durante la actual presidencia del doctor Santos se han registrado 69 de estos casos. La gran mayoría mantienen la impunidad porque la justicia colombiana y los mecanismos de investigación propician que se mantengan en la impunidad. Señora Luz Marina Bernal, parece que va a haber justicia en el caso de su hijo Fair Leonardo, pero primero ayudemos a recordarle a la teleaudiencia quién era Fair Leonardo. Pues Fair Leonardo era un niño en un cuerpo grande, ya que a pesar de sus 26 años tenía una edad entre los 8 y 9 años. Fue desaparecido en Soacha el 8 de enero del 2008 y llevado a Ocaña Norte de Santander, asesinado por la Brigada Móvil 15 el 12 de enero. Pues realmente hoy esperamos que llegue a un feliz término el caso de Leonardo, aunque pues realmente el proceso fue con muchas dilaciones, muchas cancelaciones, y en su momento, el 12 de enero del 2010, estos militares quedaron en libertad, y el 30 de marzo se dio el sentido del fallo, y para hoy, a partir de las 8 de la mañana, estaremos en los juzgados especializados de Cundinamarca, esperando ansiosamente cuál es el fallo definitivo del asesinato de Fair Leonardo. Señora María Ubilerma, recordémosle a la teleaudiencia en qué condiciones Jaime Steven Valencia, su hijo de 16 años, se convirtió en una víctima de esta ejecución extrajudicial. Sí, señor, él fue desaparecido el 6 de febrero del 2008 y asesinado el 8 de febrero del mismo año por la Brigada 15 de Ocaña Norte de Santander. Y este es el momento de que no he tenido ni la primera audiencia. No sé por qué se ha mantenido como tan oculto este caso. Si la abogado que yo tengo, ella
ha buscado diferentes medios para saber hasta dónde está el proceso y no se ha podido establecer dónde está, si está en Bogotá, si está en Bucaramanga, si está en Cúcuta. Esa es la hora que no se sabe todavía. Y fuera de eso, hay 5 casos más en la impunidad. Jaime Steven estaba estudiando cuando cae víctima del crimen. En ese momento él no estaba estudiando porque estaba trabajando. Yo soy cabeza de hogar. Eso lo tenemos muy bien claro nosotras, que eso ya estaba planeado. Porque nosotras, en nuestra condición de cabeza de hogar, dirían, bueno, esas señoras no van a buscar a sus muchachos, no van a buscar a sus hijos, pero resulta que aquí estamos y buscamos a nuestros hijos y estamos pidiendo justicia, que se haga justicia en estos casos. Veamos una nota que nos ayuda a contextualizar toda esta historia de los crímenes. Es el caso de Fair Leonardo. Veámosla y seguimos conversando. El 8 de enero del año 2008, a las 6 de la mañana, Luz Marina Bernal salió de su casa con su esposo, mientras sus hijos quedaron durmiendo. Uno de ellos era Fair Leonardo Porras Bernal, de 26 años, pero con una discapacidad cognitiva que lo hacía compararse con un niño. Prácticamente era un niño en un cuerpo grande, tenía la edad de un niño entre 8 y 9 años. Al mediodía, Fair Leonardo recibió una llamada. Se despidió de su hermano en una esquina cercana a su casa, salió y su familia no lo volvió a ver con vida. Buscamos en clínicas, hospitales, casas de albergue. Luego de 8 meses, el 16 de septiembre le anunciaron a Luz Marina Bernal una trágica noticia. Esa llamada para mí fue muy difícil. Sentí que se había acabado el momento de búsqueda y que mi hijo estaba muerto. Luego le informaron que el cadáver de su hijo estaba en Ocaña, norte de Santander. Por si fuera poco, al intentar reclamar el cuerpo de su hijo, de forma desobligante los fiscales encargados de la diligencia forense le dijeron: usted es la mamá del jefe de la organización narcoterrorista. Le dije, ¿cómo así? En ese momento, esta madre desesperada comienza su tarea por encontrar la verdad y recibe por parte del gobierno nacional de ese entonces una dura declaración. Fue muy doloroso ver que el mismo presidente Álvaro Uribe Vélez se para ante los medios de comunicación a decir que los muchachos de Soacha no se fueron precisamente a coger café, sino con propósitos delincuenciales. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Y yo creo que él debe reconocer abiertamente que se equivocó, que juzgó a la ligera a todas estas familias. Luego de ser condenados un mayor, un teniente, un cabo primero y 3 soldados del Ejército Nacional de la República de Colombia en el año 2009 por ser coautores de los delitos de desaparición forzada agravada y homicidio agravado, a los oficiales además se les imputó el delito de falsedad ideológica de documento público. Se prevé que recibirán sentencia este 25 de mayo del año 2012. Las imágenes registradas por las cámaras del primer café dan cuenta del lugar donde habitaba Fair Leonardo Porras, el joven desaparecido en el 2008. La señora Luz Marina Bernal, madre de Fair, lo único que espera es que se haga justicia. Todos esperamos que se haga justicia, no solo en el caso de Fair Leonardo, sino en los más de 1900, como registró Lucelena Ramírez. Lucelena, ¿por qué estos desniveles de la justicia? Parece que va a haber sentencia en el caso de Fair Leonardo, pero no avanza la justicia en el caso de Jaime Steven Valencia Sanabria. Bueno, lo que nos han señalado tanto Luz Marina como doña María, de los mecanismos de dilación, de la burla hacia las víctimas, se han presentado también casos de amenazas. Hay que tener en cuenta que muchas de esas víctimas, sus familiares no los denuncian porque se trata de jóvenes de sectores populares o líderes campesinos en las regiones más apartadas del país. Estos casos se han presentado en casi todo el territorio nacional, que por temor, por desconocimiento o simplemente porque sus familiares pasan a engrosar las listas de desaparecidos, de NN, entonces no denuncian. Uno de los mecanismos de impunidad que existen en los casos de las ejecuciones extrajudiciales es que no se hace un cruce de datos entre las bajas de combate registradas por el ejército con las listas de los desaparecidos que hay registrados en el país, más de 60.000 casos de desapariciones forzadas. Luego, estos casos, al ser registrados como bajas en combate, de oficio son conocidos por la justicia militar. Y la justicia militar se convierte en un mecanismo de impunidad. En estos casos, para que las familias
y las víctimas pasen a ser reconocimiento de la justicia ordinaria, hay un proceso bastante largo que incluye descalificación de las víctimas. Como vimos, el señor presidente entra de una vez a decir que se trataba era de jóvenes que se desplazaron con fines delincuenciales. Esto ocurre en la mayoría de los casos, las víctimas son puestas en cuestión, es decir, son condenadas de antemano, y ya entonces, como no hay una investigación exhaustiva, porque además los militares tienen facultades de hacer fosas comunes en los sitios de combate, y los militares en estos casos se presenta siempre una manipulación de las pruebas, y al ser ocurridos los asesinatos en sitios lejanos, en esta situación de Soacha, los jóvenes son desplazados de Soacha hasta el norte de Santander, y al estar en otro sitio, los familiares no los pueden reclamar, y eso garantiza que haya mecanismos de impunidad, que es la mayoría de estos casos. Solamente se habían presentado a agosto del año pasado 148 condenas en más de 3.900 casos registrados, casos que se siguen registrando en la actualidad. 3.900 casos de los mal llamados falsos positivos que afectaron a un número similar de familias, una afectación muy grave en la vida política, social, familiar de los colombianos. Les recordamos a los televidentes que las líneas están abiertas para que participen en este momento y seguramente formulen algunas preguntas o expresen alguna reflexión frente a estas madres de Fray Leonardo y de Jaime Steven, o le hagan alguna pregunta a Luz Helena Ramírez. Es el 222-9694 o @capitalnoticias. Hagan la llamada, que aquí podemos reflexionar para tratar de entender lo que pasó. Señora Luz Marina Bernal, ¿usted ha podido ver a los asesinos de su hijo? Pues realmente desde el 14 de mayo del 2009 nos los han colocado como a 50 centímetros de distancia. Prácticamente nos sientan muy cerca de ellos, y por esta razón creo que hemos sido víctimas de las mismas burlas de ellos. Nos miran, se ríen, y no dejar aparte la contribución que hace la defensa de los militares con las grandes dilaciones para que haya un vencimiento de términos y logren el objetivo que ellos se proponen. Señora Luz Marina Bernal, ¿usted ha llegado a ser amenazada en estas tareas de búsqueda de los criminales de su hijo? Realmente en el caso Soacha vemos 8 familias que estamos dentro del proceso de investigación de amenazas. Directamente yo no he sido amenazada, pero hay un sistema que utilizan presionándonos con nuestros otros hijos. Mi hijo John Smith Porras empezó a ser amenazado desde el 19 de octubre del 2009, y por esta razón he tenido que sacar a mis hijos de la casa y para poderlos proteger y yo poder continuar toda esta búsqueda de verdad, justicia y no repetición de estos hechos, pero pues realmente tenemos que continuar y no desfallecer. Así es. Señora María Ubilerma, en su caso, ¿su familia o usted misma han resultado amenazados? Sí, en mi caso la primera amenazada que fui yo, y fue una amenaza directa, porque yo salía al colegio a traer mi niña, faltaba un cuarto para las 11 del día, iba por las intermedias cuando se vino una moto hacia mí y se bajó el parrillero, me tomó por el cabello y me estampó contra la pared, diciéndome de que no denunciara, de que no dijera nada, de que me quedara callada, que vieja no sé cuántas, ¿sí? O que era que yo quería quedar como mi hijo con la gente llena de moscas. Ahora otra cosa, por ejemplo, el fuero militar. El fuero militar a nosotros nos tiene muy preocupados, nosotros las víctimas nos tiene muy preocupados, porque si esto llegan a aprobar, se fuera aprobado, lo que hemos trabajado quedaría en la completa impunidad, ¿sí? También otra cosa es que están llegando las notificaciones de los cementerios de que debemos retirar los restos de nuestros hijos, o si no que debemos pagar 3 millones, 2 millones, así. Y nosotras, pues la verdad, somos de muy bajos recursos y no podemos pagar esa suma tan grande. Luz Helena, ¿cómo entender esto que está diciendo doña María Ubilerma?
Bueno, por un lado, la impunidad que reina en la mayoría de violaciones de derechos humanos en nuestro país, en la situación de ejecuciones extrajudiciales, al vincular a mandos del ejército, a altos mandos del ejército, que en 1.600 casos comprometen a más de 3.900 militares, pues eso pone en cuestión uno de los pilares del poder en Colombia. Durante los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe debemos recordar que la política fundamental de su gobierno se basó sobre la seguridad democrática que se constituyó para el país en la persecución a los mal llamados terroristas, porque terroristas en este país se catalogan desde los dirigentes sociales, campesinos, sindicales, jóvenes, populares, todos son terroristas cuando pasan a exigir sus derechos, cuando pasan a confrontar al gobierno, a confrontar a los grandes poderes, y entonces el poder, los grupos económicos, los mismos militares, en este caso no solo con la justicia penal militar, sino a través de los mecanismos de presión a las familias para que las familias no denuncien, inclusive también familias en las que se han presentado nuevos asesinatos en el marco de las investigaciones, como en el caso de algún caso en el Valle del Cauca. Son mecanismos para garantizar la impunidad. O sea, en Colombia no hay total garantías para que las familias busquen a sus familiares asesinados, para que denuncien. Los operadores de justicia también son amenazados, también son asesinados en el marco de las investigaciones, y todo esto se suma a garantizar la impunidad y a mantener la imagen de que Colombia es la democracia más estable y más antigua de América Latina, y que nuestra fuerza pública entonces son héroes nacionales a los que hay que proteger, que los defensores de derechos humanos y los abogados que acompañan a las víctimas en sus reclamos, entonces son personas ávidas de recursos, y se empieza una campaña de desprestigio de los operadores judiciales y de las familias y de sus defensores. Luz Helena, de llegarse a aprobar esa reforma de la justicia y la reforma del fuero militar, que amplía, seguramente lo han dicho algunos sectores, las garantías para estos militares incursos en delitos graves, ¿afecta toda esta lucha de las madres que han buscado a sus hijos en los casos de falsos positivos? Claro que las afecta porque, a ver, la justicia penal militar en un país democrático, en un país verdaderamente democrático, debe ser excepcional. En Colombia es una regla. Todos los crímenes, los asesinatos que se cometen en un escenario aparente de combate son conocidos por la justicia penal militar. Y las familias tienen que entrar a pelear para que pasen a ser conocimiento de la justicia ordinaria. Y de fortalecerse el fuero penal militar, las familias quedarían mucho más restringidas para poder exigir, mucho más restricción habría para que los abogados pasen a investigar, y que los criminales, los militares que utilizan el poder para asesinar colombianos y pasar a ascender en la carrera, cobrar recompensas, toda la cadena criminal que se comete en estos casos, pues sería muchísimo más difícil de probar y sería muchísimo más difícil obtener justicia, que en el caso de las ejecuciones extrajudiciales es bastante baja, y un altísimo nivel de impunidad en estos casos que se aumentaría. Señora Luz Marina Bernal, ¿su hijo dónde está sepultado? Mi hijo se encuentra en el cementerio Jardines de la Inmaculada. Pues se está pagando todavía el traslado de él, pero pues esperamos que en los otros casos también que están exigiendo, ya se cumple el término, entonces están exigiendo que tenemos que retirar ya los cadáveres porque ya cumplieron su tiempo. Esto para nosotros es preocupante sencillamente porque si nomás en la primera exhumación se perdió mucha evidencia, diríamos que los casos que están en un inicio de investigación también perderían nuevamente por segunda vez la evidencia. Si se pide un perito internacional, entonces se dificultaría mucho encontrar las verdaderas pruebas. Otra cosa que de pronto nos genera pregunta es qué pasó con los 27 militares que el presidente Álvaro Uribe Vélez destituyó en su momento en el 2008, cuando vino la señora Raiza. No sabemos nada, de lo que sí sabemos es que el general Montoya fue nombrado embajador como premio. Entonces, ¿qué pasó con los otros 26? Si al uno lo nombraron de embajador,
¿Qué pasó con los otros 26? Yo creo que nosotros como víctimas, como madres de todo esto que estamos viviendo, tenemos derecho de en qué van las investigaciones de los militares que están implicados en estos casos, porque hoy va a ser condena de las personas que dispararon, pero ¿dónde están los que dieron, de dónde impartió la orden para que esto ocurriera? Los autores intelectuales. Los autores intelectuales. Hay muchas preguntas sin resolver todavía en estos casos. Tenemos una llamada de un ciudadano activo, nos llama desde Buga, Valle. Jorge González, buenos días. Buenos días. Sí, lo estamos escuchando. Aló. Sí, lo estamos escuchando perfectamente. Buenos días. Era simplemente para preguntarle a las madres de Soacha, ¿no? ¿Qué pasó con la ayuda que prometió el periodista Felipe Zuleta en colaborarles para que este caso no quedara en la impunidad? Estos casos, él llegó a mencionar que hasta tanto no se descubriera todos estos casos, no alcanzaría. Pues muchísimas gracias, Jorge González, nos alegra mucho que usted nos llame, nos vea allí en Buga, Valle del Cauca. Luz Marina Bernal, o quien tiene una respuesta, doña María Ubilerma, ¿conoce las actividades periodísticas que hizo Felipe Zuleta? Sí, de hecho todavía él está trabajando con nosotras y estamos, él está haciendo la fuerte denuncia de los casos que todavía no ha habido la primera sentencia. Sí. Bueno, doña María Ubilerma, en su caso, ¿cuál es el sueño de justicia frente al crimen de Jaime Steven Valencia Sanabria? El sueño de nosotras es llevar a la corte a aquellas personas que mandaron disparar y verlos tras unas rejas, no que se sepa que están por allá en playas, que están divirtiéndose y que están aún ganando un sueldo, es más. Queremos verlos donde tienen que estar, ¿sí? Ustedes de pronto se preguntarán, entonces, si no estudiaba mi hijo, ¿qué estaba haciendo? Como yo había dicho, él trabajaba para ayudarme a mí económicamente. Otra cosa que nosotras, las madres de Soacha, nos preguntamos, ¿qué es lo que tienen que investigar? Aquí no hay nada que investigar. Si cuando fuimos por nuestros hijos, en la Fiscalía de Ocaña nos dijeron que habían sido muertos por el ejército, que el ejército los había asesinado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que investigar? ¿Por qué tanta demora en estos casos? ¿Por qué tanta demora? Bien, finalicemos con Luz Elena Ramírez. Algunas organizaciones sociales han dicho que estos crímenes no han cesado y que incluso del año pasado acá las cifras se han incrementado. ¿Es esto cierto? Bueno, hay que señalar que un poco, perdóname antes de responder eso, que aquí las madres han dicho que dónde está la autoridad intelectual. No debemos olvidar que el actual presidente Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa, directo responsable de todo el proceso de impunidad y de las directivas presidenciales que permitieron las ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y estos casos, o sea, el caso sobre todo el de Soacha y los que se conocieron durante 2007 y 2008 fueron muy publicitados, se les ha dado un foco de los medios de comunicación, vemos que permanecen en la impunidad en la mayoría de casos, pero esos casos se siguen registrando, esos casos, 69 casos registrados durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a pesar de que el ministro de Defensa y los altos mandos militares sigan negando la existencia de estos casos de ejecuciones extrajudiciales que se siguen registrando, sino que el ejército ahora es más cuidadoso, ya no se le da tanta publicidad a las bajas en combate, entre comillas, y eso pues ampara la impunidad y habría que entrar a estudiar con detenimiento estos casos, que las organizaciones defensoras de derechos humanos, que las organizaciones de víctimas, seguimos haciendo un seguimiento, con la dificultad de que en Colombia es cada vez más difícil denunciar las violaciones a las violaciones a los derechos humanos. Luz Elena, vemos que tiene una foto consigo. ¿Usted es familiar de una víctima de crimen de Estado?
Yo soy familiar de un detenido desaparecido. Eduardo Lobsner Torres fue desaparecido en Bogotá el 20 de noviembre de 1986. Más de 25 años en que lo seguimos esperando. Este caso está en la absoluta impunidad. No hemos sabido de su paradero en más de 25 años y esto pues somete a las víctimas, a las familias, a una espera eterna porque pasan 25 años. Cuando Eduardo fue desaparecido, él era dirigente sindical de la Universidad Pedagógica, era más joven, tenía menos años de la edad que yo tengo en la actualidad, un hombre con toda la vida por delante, 33 años en el momento de su desaparición. Y él, y como tantos casos, más de 60.000 casos registrados en Colombia de personas desaparecidas, de los que como si se los hubiera tragado la tierra. Terrible. Para finalizar, doña Luz Marina Bernal, ¿usted ha sentido la solidaridad de los colombianos en estos casos? Pues realmente nosotros las Madres de Soacha hemos recibido el gran apoyo de las organizaciones del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que está conformado por más de 300 organizaciones formalmente, por Intermun, Amnistía Internacional, y sobre todo últimamente se ha venido trabajando y recibiendo el apoyo de los chicos de diferentes universidades, y estamos ahí muy puntual y muy bien apoyados y bien, digamos, organizadas, diría yo, en el caso de aprender muchas cosas sobre todos los derechos que nosotros tenemos como víctimas. Sobre todo el colectivo de abogados ha generado diferentes clases de diplomados donde esto nos ha servido a nosotros como bases para saber cuáles son nuestros derechos y exigencias que tenemos que hacerle al gobierno colombiano. Finalmente, señora María Ubilerma, en esa esperanza de justicia, envíele un mensaje a las más de 3.000 familias que en el país resultaron afectadas con estos crímenes. A ver, mi mensaje sería de que no nos dé miedo a hablar, que denunciemos, porque el silencio es el que está matando, ¿sí? Entonces, y de todas maneras nosotros estamos viajando a todos los departamentos, y donde es tal vez la parte que más me gusta a mí, compartir con aquellas víctimas, un abrazo, una sonrisa, escucharlas y que me escuchen, y nacen lazos de familiaridad, lazos de hermandad. Pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana en el primer café. Gracias, señora María Ubilerma, doña Luz Marina Bernal, Lucelino Ramírez, gracias por haber compartido estos momentos con la teleaudiencia del Canal Capital. Hay que recordar para no repetir, y falta mucha justicia en estos casos. No nos cansaremos de reclamarla desde los micrófonos y las cámaras del Canal Capital. Vamos a un resumen de noticias con Lina Pulido Vargas.